Antropoceno. Antropoceno en su semana número 26 de esta cuarta temporada para encontrarse ya al comienzo de la primavera, nuestro primer encuentro primaveral para traer nuevas ideas y nuevos pensamientos. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Rubén Menacés Adjian, argentino de año 63, sobre la cuarta marea plebeya. Como subtítulo le ponemos La intrusión libertaria en la cultura democrática. ¿Cómo lo presentamos a Rubén? Es licenciado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, también por la UBA, magíster en Estudios Estratégicos de la Armada Argentina, el Instituto Universitario de la Escuela de Guerra Naval, y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Más allá de esos títulos, obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Ensayo Legislador José Hernández en la edición 2003, que se le otorgó el Senado de la Nación por un trabajo referido a las políticas culturales y de identidad nacional. Autor de Hacienda y Nación, una historia fiscal y financiera de la Argentina, publicado por UDEVA en el año 2017, y constante colaborador de periódicos nacionales sobre temas económicos y políticos. Con nosotros Rubén Adjian, bienvenido a Antropoceno. Gracias, Javier, gracias por la presentación. Eh, bueno, hoy vamos a hablar un poco es mi intención, compartir con ustedes algunas reflexiones desde el campo de la teoría política exclusivamente. Lo que vamos a ver, lo que traigo para compartir con ustedes, básicamente se asienta en dos argumentaciones. La primera es la del viejo Mac, nuestro amado Nicolás Maquiavelo para los politólogos, que es lo siguiente: Maquiavelo sostenía que quien quisiera saber el devenir de las cosas en el futuro debería abocarse exclusivamente al estudio de la historia, que en la historia están todos los elementos que permitirán entender cómo serán las cosas en un futuro. Y la segunda argumentación viene del campo de la literatura. En realidad muchos se la adjudican a Borges, pero en realidad es de Unamuno, que Unamuno decía que para novedad los clásicos, ¿no? O sea, muchas veces vivimos en un clima de infoxicación, con F, en donde este aluvión de noticias, novedades, cuestiones que pasan en cuestión de segundos, desde la farándula a los problemas graves de la economía o de la sociedad sin interrupciones, se supone que en lugar de tenernos más informados, nos tiene en una situación de incertidumbre absoluta sin poder comprender qué es lo que realmente pasa o de qué va la cosa. Entonces, de ahí, cuando esto sucede, lo mejor es apagar el noticiero e ir a los clásicos. En los clásicos están las verdaderas novedades, diría Unamuno. Bueno, el motivo de mi charla, yo la he titulado La cuarta marea plebeya. Vamos a tratar de entender qué quise decir con este concepto. Ya llevamos 10 meses, ya transcurrieron 10 meses de gobierno libertario en la Argentina, y algunas preguntas respecto de qué va el proyecto político que representa Javier Milei navega más en la incertidumbre que la certeza, ¿no? Para algunos la llegada de esta marea libertaria, hay opiniones divididas al respecto, pero para algunos se trata o se trató de una especie de cisne negro, como diría Proudhon, un rayo sereno en el claro cielo y en el calmo cielo de la democracia argentina, mientras que para otros, en realidad, es el elemento disruptivo, que en realidad es un cierre de época, pone fin a un largo proceso de corrosión del sistema político, que la pandemia lo único que puso es en evidencia ese grado de corrosión, ¿no? Entonces aceleró determinado tiempo. En estas dos grandes opiniones gira la supuesta explicación desde el sentido común de qué representa el proyecto político de Javier Milei. Ahora bien,
Pese a las diferencias, hay algo que concuerdan todas las opiniones, que es la originalidad del fenómeno Milei y en su vertiginoso ascenso, ¿no? Porque si no, ¿de qué otro modo se puede explicar que un excéntrico comentarista político, que es más, que ha transformado de la economía un monólogo de stand-up, como un personaje de estas características en menos de 4 años, digamos, logra primero una banca de diputado nacional y luego se catapulta a la presidencia, y no solamente logra la presidencia, sino que lo hace derrotando en diferentes instancias a las 2 coaliciones políticas más importantes de la Argentina. Esta es la gran pregunta que orbita. En un primer momento, uno se preguntaba, bueno, ¿quién votó a Milei? ¿Quién es el votante de Milei, ¿no? También desde el sentido común, que es el más común de los sentidos, el más común de los sentidos. Gramsci decía que el sentido común es esa especie de folclore de la filosofía, ¿no? Que habita en cada ser humano, y se supone que eso es la verdad o la opinión vulgar comúnmente difundida. Bueno, desde el sentido común también había dos grandes apoteimas o 2 grandes argumentos. El primero, que el votante de Milei era exclusivamente un votante joven, sin experiencia política, es más, desinteresado de la cuestión pública, que Milei logró cautivar con un lenguaje político brutalmente incorrecto y propuestas absurdamente extremas, ¿no? Entonces, es como Milei es para ese público, supuestamente, no es más que un espectáculo de TikTok, ¿no? Y otras explicaciones sugerían que los votantes libertarios podían circunscribirse exclusivamente a sectores sociales medios y altos. Hoy, ya con el diario del lunes en la mano, y con data más sólida, sabemos básicamente que el proyecto político de Milei presenta una configuración social y etaria mucho más compleja que estas 2 argumentaciones. Se trata, sin duda ya, de un electorado transgeneracional y pluriclasista, lo que permite de algún modo definirlo en los términos que yo lo he hecho, del advenimiento de la 4ª marea plebeya en la historia política nacional. Vayamos un poquito atrás. ¿Qué es lo plebeyo, la plebe, la lógica del plebeyismo? En la Roma antigua, donde se origina este término de la plebs o la plebe, era un grupo social que, a diferencia del patriciado, no descendía de la gens, de aquellas familias que habían fundado Roma. Sin embargo, los plebeyos no eran esclavos y tampoco eran extranjeros, sino que contaban con determinados atributos de ciudadanía. Bien. La pobreza, la condición de pobreza, tampoco era un signo que definía a la plebe en sí, sino que existía dentro de la plebe un reducido grupo que en Roma se los conocía como los homines nobis, los hombres nuevos, que habían logrado acumular grandes fortunas y habían logrado a su vez incursionar exitosamente en la arena política. En el extremo opuesto de la plebe sí había pobres, que se llamaban los proletari, que solamente poseían numerosos hijos con los cuales poder servir al Estado romano. De ahí, precisamente, los proletari, de esta condición de muchos hijos, es que Marx toma este concepto para aplicarlo después a sus escritos, a sus diferentes textos. Ahora bien, entonces, los términos plebe y plebeyo llegan hasta nuestros días y se insertan en la cultura política y en el lenguaje de la política, de la teoría política, la más de las veces con una connotación peyorativa. La plebe, lo plebeyo en la política tiene una connotación
peyorativa. Y se ha sido utilizado en la teoría política moderna para denominar individuos que pertenecen generalmente a sectores sociales de bajos niveles de ingresos o de escasa formación educativa y cultural. También se utiliza la palabra plebe para designar también, para denostar, para designar de manera peyorativa, a esa masa electoral que generalmente queda alineada o arriada, como si se tratara de ganado, arriada, detrás de identidades políticas populistas. Sean de derecha o sean de izquierda, porque ya vamos a meternos con este tema también, que tiene directamente que ver con el elemento plebeyo en la construcción de la política. En mi opinión, se ha escrito mucho sobre el populismo, la verdad demasiado, y tranquilamente uno podría deshacerse de la mitad de esa biblioteca sin que nada valioso se haya perdido. Pero dentro de lo valioso, yo rescato el trabajo pionero, en este caso, de Ernesto Laclau, La razón populista, porque Ernesto Laclau toma determinados elementos de la lingüística para explicar la lógica de construcción del populismo. Porque el populismo no es un proyecto político en sí. El populismo puede ser de derecha o de izquierdas porque no tiene corte ideológico. El populismo es básicamente una lógica, una manera de construir y acumular política. Entonces, Laclau explicaba que básicamente la unidad de determinado grupo social surge del modo específico en que este grupo social puede articular sus demandas con un orden político determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay demandas del grupo de la sociedad hacia las instituciones políticas que deben ser de algún modo resueltas por esas instituciones políticas. Ahora bien, Laclau dice, hay dos tipos de demandas. Demandas que yo voy a llamar democráticas y demandas equivalenciales. La demanda democrática es, por ejemplo, un barrio determinado quiere para mayor seguridad que el Estado municipal ponga garitas y luces. El Estado municipal cumple con eso, pone garitas y luces y mejora la seguridad, esa demanda desaparece y no hay conflicto. Ahora dice, el problema del sistema político es que va acumulando demandas que no logra satisfacer a lo largo del tiempo. Estas demandas se acumulan, demandas de diferente naturaleza. Seguridad, acceso a la vivienda, demandas por la baja de la inflación, para que la inflación baje, demanda de infraestructura, servicios básicos, etcétera, alimentos, lo que sea. Cuando estas demandas no se satisfacen a lo largo del tiempo, los sectores sociales que las expresan empiezan a ver que existen otros sectores sociales con demandas que están igualmente insatisfechas. Entonces, ahí aparece la lógica discursiva del populismo, que lo que hace es englobar todas esas demandas insatisfechas, generando un discurso que básicamente lo que hace es construir una identidad a partir de esa demanda insatisfecha. No se puede ser demasiado preciso en el discurso, porque cuanto más precisión le agregamos al discurso político dentro de la lógica populista, lo que hace es empezar a transformar en diferencial lo que debe ser equivalencial. Entonces, dentro del discurso populista, la construcción de una identidad, pues llámese pueblo, los argentinos de bien, la causa, etcétera, que ya lo vamos a ver, necesita englobar todas esas demandas largamente insatisfechas, resignificarlas, construir una identidad, pero una identidad que a su vez sea una frontera de exclusión con un otro. Toda identidad necesita que para que exista un nosotros, tiene que haber un otro. Y esa división de la sociedad en dos campos antagónicos es irreconciliable. Al menos discursivamente es irreconciliable. Ahora bien, esta subjetividad que trae Milley
que de algún modo estructura en términos de construcción populista lo que yo llamo la cuarta marea plebeya, no es nueva. La Argentina es más vieja que el aplauso. De algún modo, cuando yo hablo de cuatro mareas plebeyas, estoy hablando de un inicio que sucede con la modernidad en la Argentina, que es la siguiente. Durante el último cuarto del siglo XIX, a partir de 1870, 1880, se produce la incorporación de la Argentina al mercado internacional de bienes, servicios y capitales. Esta es la inserción moderna de la Argentina al mundo capitalista. Ahora bien, para que eso funcionara, las élites gobernantes, por un lado, dieron amplias libertades económicas y civiles para la instalación, la radicación de capitales, inversiones, para la formación de un mercado de trabajo organizado en sentido moderno, esto es, en sentido salarial, a partir de vínculos salariales. Y a su vez, lo más importante, se produjo a partir de la fabulosa expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, esta Argentina del progreso indefinido, de la riqueza, en realidad era una Argentina restrictiva en todo lo que tenía que ver con lo político. Las élites gobernantes tenían claro, en esa república posible que imaginó Alberdi, que el derecho a elegir y a ser electo debía concentrarse en muy pocas manos y sobre todo permanecer bien alejado de la masa plebeya. Esto lo dice Alberdi en derecho provincial, derecho público provincial. Alejar el sufragio de la mano de los pobres es garantizar el éxito del sistema electoral, del sistema de representación. Ahora bien, durante los años del orden conservador, que se extienden de 1880 a 1916, las élites que se agrupaban en el Partido Autonomista Nacional mantuvieron su hegemonía a través del fraude electoral y a través de las intervenciones federales. Frente a esa realidad de época, emerge una primera marea plebeya compuesta precisamente por los desplazados del poder de 1880. Antiguos federales, autonomistas, algunos mitristas, a los que se suma también una nueva condición social que son los inmigrantes, tanto que se radicaron en espacio urbano como en espacio rural y que fueron medianamente exitosos económicamente, los profesionales liberales. Bueno, esta primera marea plebeya tarda 25 años en acceder al poder político. Es el tiempo que media entre la Revolución de 1890 y 1916, cuando llega Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la República. En estos 25 años, esta marea plebeya protagonizó insurrecciones armadas, 1890, 1893, 1905. Abstención electoral, negociación de los términos de la reforma política electoral que se dio en 1912 con la ley Sáenz Peña y el acceso al poder. En estos 25 años se produce el advenimiento de esta marea, con lo cual no era un cisne negro, era una cosa esperada hasta por las élites gobernantes. De modo tal que incluso esta marea plebeya de algún modo fue infiltrada por elementos del conservadurismo, que van a aparecer con más fuerza a partir de 1922, cuando se produce la elección de Alvear como presidente de la República, y forman lo que se llama el Partido Radical Antipersonalista. Bueno, estos elementos, junto con los viejos conservadores desplazados en el poder, van a derrocar a Hipólito Yrigoyen y van a iniciar un proceso que se conoce comúnmente como la década infame, el periodo de la concordancia, etc. Ya en la Argentina de la posguerra, que todo ha cambiado diametralmente, sobre todo el radicalismo pensaba que iba a volver automáticamente al poder apenas los militares que habían protagonizado el golpe del 43 llamaron elecciones. No ocurrió tal cosa. Sabemos que vino el advenimiento de una segunda marea plebeya. Una segunda marea plebeya que tenía elementos presentes en las anteriores construcciones. Recordemos que la fuerza electoral que lleva a Perón a la primera presidencia está compuesta por un sector escindido del radicalismo de la Junta Renovadora, los centros cívicos que pertenecían al conservadurismo, y en realidad el elemento nuevo dentro de la construcción peronista es una fuerza político-sindical
de carácter nacional o nacionalista, muy diferenciada a las posturas clasistas que hasta entonces habían dominado el sindicalismo argentino. Esta es la segunda marea plebeya. La tercera marea plebeya ocurre en el 2001 con la implosión del sistema político, y esta tercera marea nace de algún modo huérfana. Primero nace huérfana detrás de la consigna que se vayan todos, pero poco a poco, en paralelo, se va construyendo casi silenciosamente lo que es el germen de las dos coaliciones políticas que terminan derrotadas el año pasado en las elecciones. Por un lado está surgiendo el kirchnerismo como una opción renovadora dentro del peronismo, pero que a su vez logra ampliar su base electoral incorporando elementos no peronistas, y esto es lo distintivo. Y, por el otro lado, una fuerza que renueva el pensamiento liberal conservador en la Argentina, que es el macrismo. Y esta, digamos, estas dos fuerzas políticas que de algún modo están desarrollándose a principios de la década del 2000, hacia fines de esa década, claramente encuentran su punto de diferenciación en dos iniciativas concretas que lleva el kirchnerismo adelante. La primera es la crisis de la 125 y la segunda es la ley de medios. Son dos parteaguas de esas dos grandes coaliciones. Y la cuarta marea es precisamente la del libertarismo, de algún modo llamarla de este modo, en donde también hay elementos preexistentes de las otras coaliciones políticas. Me refiero concretamente al el libertarismo, digamos, en las provincias, la masa electoral y de algún modo las fuerzas políticas que permiten esa representación electoral en las elecciones pasadas provienen algunas de partidos provinciales fundados durante el proceso, partidos conservadores tradicionales que habían desaparecido de la escena política hace 30 años, sectores inorgánicos del peronismo, provenientes del radicalismo, o sea, toda esta fuerza da como resultado la irrupción del fenómeno Milei. Y ahí, en realidad, el elemento nuevo es la aparición de una fuerza libertaria con una gran presencia y una gran estrategia comunicacional en redes. Ahora bien, básicamente no venimos a descubrir nada nuevo, lo que sí, y esta es la reflexión con la cual quiero terminar para dar espacio a las preguntas y comentarios. ¿Qué es esto? Nadie muere en las vísperas. Hay algunos que están preanunciando que el fenómeno del libertarismo en la Argentina es un fenómeno muy fugaz y que pronto se va a extinguir. Yo me considero bastante escéptico con esto, digamos. Ninguna de las mareas plebeyas que existieron desde finales del siglo XIX hasta ahora desapareció. El radicalismo sigue existiendo bajo otras formas, bajo otro caudal electoral, el peronismo lo mismo, lo que queda del kirchnerismo y el macrismo de la tercera marea plebeya también, y nada indica que esta vaya a desaparecer o a extinguirse. El tema y el gran desafío es, como nadie muere en la víspera y las mareas plebeyas no desaparecen por completo, el tema es, y la pregunta central es, ¿cómo puede pensarse un sistema político que deberá acostumbrarse a convivir de acá en adelante con una fuerza política que es socialmente heterogénea, que descree las soluciones políticas y que porta consigo un discurso muy radicalizado sobre los roles del Estado y del mercado, y que a su vez reivindica un relato ficcional de una Argentina que alguna vez fue rica, pero que la casta, ese concepto polisémico e indeterminado de la casta, se encargó de hundir hace mucho tiempo en la más extrema decadencia. Esa es la pregunta que dejo orbitando para que tal vez, seguramente ustedes me ayuden a dilucidar alguna respuesta. Muchas gracias por la escucha.
Muy bien, llegamos entonces ahora al punto de inflexión de esta reunión donde los que quieran participar, solamente marcando su mano, pueden hacer la pregunta o un comentario. Vamos a desarrollar las próximas media hora en un diálogo dinámico de idas y vueltas con Rubén, nuestro invitado, hablando de la cuarta marea. Rubén, esa cuarta marea plebeya, ¿puedes encontrar algún equivalente en otras partes del mundo en este momento que esté pasando algo parecido? Eh, hay un elemento que es autóctono en esta construcción y hay elementos que se dan como un clima de época en, en diferentes latitudes, ¿no? Esto me hace acordar mucho en su momento, cuando uno va a los diarios de época, eh, cuando surge el peronismo, hay toda una lectura, sobre todo desde de la izquierda tradicional, hablo del Partido Comunista y del socialismo, de hacer una sinonimia casi mecánica entre peronismo y fascismo. Por supuesto que el peronismo es parte de un clima de época en donde hay un descreimiento completo respecto de las instituciones de la democracia liberal, ¿no? Posguerra. Ahora bien, no es automático. El fascismo ha desaparecido, el peronismo se ha reinventado. O sea, hay elementos que son autóctonos, propios, que tienen que ver con la propia cultura política. Y hay elementos que seguramente tienen que ver con un clima de época, mucho más en un mundo que es mucho más globalizado de lo que era a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, hay precisamente la cuestión del análisis y lo indeterminado y lo que permanece muchas veces en penumbras es tratar de diferenciar qué elementos son los propios autóctonos y qué elementos son de algún modo parte de un clima de época que se da a nivel mundial, a nivel civilizatorio, si querés. Vamos a la pregunta primero de Maxi Luján y después de Mariano Vinograd. Maxi, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Rubén, muchas gracias por tu disertación, por compartirnos tu conocimiento. Y te escuchaba atentamente y mientras que ibas recorriendo las cuatro mareas, primero iba tratando de ubicarme en ella, y obviamente me ubico en la cuarta, en esta última, pero remontándome a lo que mencionabas de Roma o de la construcción de Roma, en donde estaba la plebe y estaban también el proletariado, o la prole, ¿no pensás? Esta es una pregunta que te evoco a vos porque yo no la puedo responder. En esa construcción entre la tercera y esta cuarta, te diría entre la segunda, tercera y cuarta marea plebeya, ha habido un movimiento social en la construcción de nuestro país. No existía para mí, tal vez me equivoco, no existía la parte, el prole, el proletariado. Y en este populismo que fuimos desarrollando precisamente más que nada en los últimos 20 años, muchos que eran plebeyos o que tenían la capacidad de proyectarse a ser plebeyos pasaron a ser prole. En la dinamización del flujo de la información, creo que ahí fue donde en el estrato social penetra precisamente en la aceleración de la comunicación. Y obviamente una buena estrategia, como bien mencionaste, de esa comunicación. No sé si se entiende bien mi pregunta o si pudiste captar cuál es mi Sí, idea sí, y creo darme que una devolución al respecto. claro. Yo lo que tal vez la entendí mal, si la interpreté mal, por favor, hacémelo saber. Pero acá hay varios elementos que tenemos que tener en claro. En la segunda marea, o sea, en la primera marea plebeya hay un sujeto que está hay un sujeto político y social que está invisibilizado. Es el ciudadano que no puede votar. Es el ciudadano que va a votar y le dicen, no, usted ya votó, frente a un sistema, que de algún modo tiene que garantizar ese fraude para que esa dinámica económica no se rompa, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da cohesión interna y argumental al radicalismo que nace a fines del siglo XIX. Es más, cuando uno dice separo la sociedad en dos, hay un nosotros y hay un otros. ¿Cuál es la frase del irigoyenismo? Somos la causa contra el régimen, somos la causa del pueblo contra el régimen falaz y descreído. ¿Bien?
En la segunda marea, ese sujeto invisibilizado es el trabajador, básicamente el trabajador industrial. Producto de las migraciones internas que se suceden a partir de que se inicia el proceso de sustitución de importación en la Argentina en la década del 30, aparece el migrante interno, el cabecita, el grasa, que viene al conurbano a instalarse y a tratar de conseguir mejor suerte. Bien. La interpelación del peronismo es hacia ese sujeto. Entonces, la barrera que separa un campo y el otro es pueblo versus oligarquía. Todo aquello que no es pueblo es un oligarca. Esto en el discurso del peronismo. Sobre todo en el discurso de Eva Perón, que recurría mucho más al uso de el adjetivo oligarca que Perón mismo. Uno repasa los discursos de Eva Perón y lo va a encontrar con mayor frecuencia que en los discursos de Perón mismo. Lo que sucede acá es que hay un sujeto que estuvo largamente invisibilizado y que nadie interpeló. Esta es la tesis, por ejemplo, de Pablo Seman en un gran libro que yo se lo recomiendo, se llama Está entre nosotros, es un libro bastante reciente, y me parece medio interesante lo que dice Pablo Seman. Sí. Mete un bocado, Rubén. Sí, cómo porque no. se escapaba de la pregunta de eso mismo. Vos mencionabas que las demandas por parte del electorado estaban insatisfechas. Este sujeto que está oculto no tiene invisibilizado. Invisibilizado. Yo pienso que no tiene demandas insatisfechas para la política. No tiene libre accionar, ve cooptado su libre accionar y por lo tanto decide aprovechar un sistema agotado que ya no puede satisfacer demandas porque no tiene cómo financiarlas. Sí, aparte de no tener cómo financiarlas, creo que no. Una de las cosas que se comentó en su momento en el gobierno de Alberto Fernández fue cuando implementaron el IFE, que se les va de la mano financieramente porque no sabían que era de tal magnitud el trabajo informal en la Argentina. Entonces se dieron cuenta que existe una cantidad de IFEs que duplicaba sus estimaciones iniciales. Y frente a eso, el peronismo, que había sido exitoso en absorber y canalizar y representar las demandas de la segunda marea, se terminó hablándole a una pequeña minoría de trabajadores sindicalizados, amparados por derechos, que no es la realidad argentina mayoritaria hoy como no lo era en el 2019. Entonces, la tesis de Seman, que dice una frase que a mí me gustó mucho, dice: lo que hizo la pandemia fue poner en evidencia, por un lado, un Estado que no podía responder a las demandas sociales y, por el otro lado, una sociedad que estaba harta de la cantidad de limitaciones a su libertad proveniente de un Estado, digamos, que nunca se dieron esos dos hechos, son inéditos, que el Estado no pudiera responder con sus instituciones del estado de bienestar clásico a satisfacer esas demandas, pero también es inédito el tema de que nunca nosotros, al menos como generación, vos mucho menos, yo soy más grande que vos, nunca estuvimos encerrados. Nunca estuvimos encerrados. Entonces, esto también cambió la perspectiva, cambió el modo de pensamiento, la lógica de pensamiento de amplios sectores. Entonces se conjugaron un montón de cosas, pero lo cierto es que hay un actor que estuvo invisibilizado. ¿A quién? Las políticas de ampliación de derechos, las políticas del estado de bienestar no lo rozaron ni de cerca. Y esto de algún modo explica también esta emergencia del fenómeno libertario. Vamos a la próxima intervención con Mariano Vinograd. Mariano, te vemos ahí en la oscuridad, pero te vemos. Estoy en la oscuridad porque me vine al dormitorio, en el comedor está mi gente. Rubén, fabulosa la apelación a la historia y a los clásicos para entender el presente. Tengo dos ideas que me han generado tu presentación. Una, son 5 las mareas plebeyas. La primera fue el 24 y 25 de mayo de 1810, cuando Manuel Belgrano decide que al día siguiente, si no renunciaba a Cisneros, lo tira por la ventana. Estuve para el bicentenario en la Cátedra Razón y Revolución de la Facultad de Historia en Puan, y allí me explicaron los hacendados en armas y por qué aquella fue una revolución, cosa que yo siempre creía, porque mis padres me pusieron Mariano por Moreno, pero
hay mucha gente que ignora lo que ocurrió el 25 de mayo y evidentemente para mí fue una marea plebeya. Luego, esta idea de que la cuarentena, según Semán, y vos refrendás, y creo que todos nosotros, puso en evidencia que el Estado, que el kirchnerismo creía que estaba en condiciones de cuidar, no podía cuidar a nadie, y que había una multitud que estaba agobiada por esa incapacidad y en búsqueda de libertad. Y entonces esta sería la cuarta marea plebeya. Y mi pregunta es un poquito politológica hacia adelante. La primera, que me digas algo sobre la Revolución de Mayo. Y la segunda, ese electorado plebeyo, esa ola plebeya que está en ansias de libertad, que creo que me incluye, ¿qué va a hacer ahora en la elección del año que viene cuando Milei esté aliado con Lustó y Lijo? Y algunos de nosotros con Paoltroni, que dice que no hicimos una marea plebeya para entronizar a la casta. Entonces, ya que hablas de oligarquía y Evita, pienso que el 16 de octubre del año 45 nadie sabía lo que iba a pasar al día siguiente y que tampoco fue Evita la protagonista, porque fueron Cipriano Reyes, Peters y Evita ni estaba ahí, pero Evita luego se encarama en ese marea antioligárquica. ¿Será Villarruel la que va a encabezar el evitismo de la cuarta marea? Gracias. Bueno, Mariano, primero lo del tema de... me parece interesante tu reflexión respecto a la Revolución de Mayo, que daría para 2 o 3 ediciones de Antropoceno seguidas, ¿no? Porque precisamente hasta el día de hoy no hemos podido determinar qué fue Mayo, ¿no? Pero ¿por qué yo la separo? No la considero como parte de este relato de las mareas plebeyas. Porque yo me refiero a la conformación de la Argentina moderna. En mayo de 1810 es parte de la historia de la Argentina premoderna. La Argentina moderna empieza cuando se crea un Estado nacional unificado para todo el territorio. Es más, es parte de un proceso que se inicia en Caseros y que termina de algún modo en la década de 1880. No nos olvidemos lo siguiente, digamos. Estos procesos de construcción del Estado, y sobre todo el Estado moderno de la Argentina, no tienen fechas precisas. No nos olvidemos que hasta 1881 la Argentina careció de una moneda única y uniforme para todo el territorio nacional. Y uno dice, la moneda es lo básico para rutinizar las transacciones económicas. Bueno, no existía. No existía. Las guerras civiles en Argentina terminan en los combates de Puente Alsina y de Avenida de los Corrales en 1880, digamos. Entonces, yo no la incluyo en la Revolución de Mayo, que si bien es un proceso muy interesante, porque también hay elementos plebeyos, elementos del patriciado, hay elementos ligados al régimen colonial y hay elementos realmente emancipadores. No niego todo eso, sino todo lo contrario, pero no la incluyo por tratarse de la Argentina premoderna. Mi intención es verlo en clave de la Argentina moderna. ¿Y cuál es la Argentina moderna? Cuando la Argentina se integra al mercado internacional, al mercado capitalista mundial, como productor de bienes primarios. Básicamente cereales, básicamente carnes. Los cereales son bastante posteriores. Te convocamos para el año que viene para hablar de la Revolución de Mayo. Me doy por conforme. Vamos a lo que sigue. Bueno, dale. No, pues hiciste muchas preguntas, Mariano. Y la cuestión, aquel que te diga qué va a pasar el año que viene, miente. O sea, son todas, por supuesto que uno lo que hace son especulaciones. Pueden darse... Mirá, los economistas tienen una frase brillante para justificar sus yerros económicos, que es el ceteris paribus, ¿no? Te dice, este modelo funciona ceteris paribus, o sea, mientras las variables no se muevan, esto funciona. Y se llaman variables porque se mueven, porque si no serían constantes. Entonces es una estupidez lo que plantean algunos economistas, el ceteris paribus. Entonces, todo en política se mueve, nada está quieto. Y sobre todo la gran frase de Marx, la más olvidada del Manifiesto Comunista. Porque cuando uno lee el Manifiesto Comunista, lo primero que se acuerda es un fantasma recorre Europa, porque así empieza. Pero la frase más brillante de Marx en el Manifiesto Comunista es todo lo sólido se desvanece en el aire. Entonces, de acá al año que viene, lo sólido se puede desvanecer en el aire.
Vamos a Pedro Espondaburu. Pedro. Hola Rubén, ¿Cómo bueno, estás? muy interesante. Yo soy amigo de Fabio, de ahí te conozco. Muy interesante. Gracias. Tengo algunos comentarios. El primer comentario que me gustaría que hicieras una charla sobre presión fiscal de los distintos niveles del Estado argentino, porque dada tu expertise notoria, porque estoy escuchando economistas que hablan de la presión fiscal de los municipios y no están reconociendo la altísima del Estado federal y de las provincias. Esa una, y después sobre la ejecución directa de recursos del gasto público total consolidado de la Argentina, donde también los municipios nunca pasaron el 10% desde el año 60 hasta hoy. Sería genial que dieras una charla sobre eso, porque veo que a los que nos interesa el tema del municipalismo no estamos siendo bien defendidos. Gracias. Cierro paréntesis. Gracias. Bien, yo creo que hay un hilo conductor entre las mareas plebeyas en la historia argentina, que son que cuando no cumplen con las expectativas y las demandas que generaron, tornan a minoría. Discúlpame, no te escuché. ¿Tornan a minoría? A minoría. Bien, no sé, pienso, creo que el peronismo, por ejemplo, en el 83 tornó a minoría cuando vino la elección. Perdió. Ahí hay un elemento de tornar a minoría una marea. Y en el 2001 el radicalismo, que era uno de los articuladores de la alianza, no satisfizo las expectativas y las demandas y tornó a minoría. Estoy hablando de formaciones con más permanencia en la historia, no hablo del Frepaso, que es multiforme y después se van metiendo en el kirchnerismo, bueno, y el peronismo, que sigue manteniendo, digamos, hablo de dos bloques fuertes, ¿sí?, que integran las mareas que vos señalaste. Bien. Y bueno, respecto de la última que señalaste, yo creo que hay muchos plebeyos, pero hay muchos que no lo son tanto, que apoyaron a Milei. No son tan plebeyos en este nuevo formato de marea. Y que yo miraría eso, porque me da la sensación que en estos últimos 10 meses, quizás las medidas que se están tomando más notorias están favoreciendo más a los no tan plebeyos y menos a los plebeyos. Bueno, y acá quiero incluir dos variables que a mí me parecen sumamente interesantes y que yo siempre, como vos hablabas de que ceteris paribus no existe porque hay variables, hay dos variables propias de los procesos políticos que muchos no las miran. Y voy a decir cuáles son. Una es la velocidad de los fenómenos, de los procesos, y otra es el tiempo. Yo, si fuera Milei, miraría más videos de Fangio, por ejemplo, porque Fangio decía que las carreras no las ganaban los que aceleraban más, sino los que doblaban mejor en las curvas. Y Milei no conoce de curvas. Eso primero lo miraría. Y la otra variable, el tiempo, y yo cuando me recibí de abogado y juré en el colegio, me entregaron las 10 máximas de Couture. Y había una que decía: el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Y yo creo que el problema que está teniendo esta última marea es que no le va a dar la curva de convergencia, porque va a tal velocidad en tan poco tiempo que cuando pueda mostrar algún efecto positivo de su intervención, ya la mayoría va a estar irremediablemente en contra, y en una democracia eso significa perder las elecciones. Bien, es una opinión, no tiene pretensión de validez universal, pero me gusta lo de los análisis de curvas de convergencia. Yo creo que eso lo puede hacer un gran político y no siempre un relativamente buen economista macroeconómico.
Gracias, Pedro. Te prometo que algo vamos a hacer respecto de los fiscales. Después de tantos años de los fiscales y de haber terminado recién una tesis doctoral sobre un tema fiscal, quise variar un poco en mis lecturas y en mis reflexiones, porque tengo que dejar descansar un poco lo fiscal para retomarlo después tal vez desde un enfoque un poquito más abierto, o menos, si querés, menos prejuicioso, porque uno en definitiva construye un sistema de ideas, ¿no? Y no siempre ese sistema de ideas responden válidamente a la explicación de una realidad, pero te prometo eso por un lado. Y después, bueno, lo que está diciendo es muy interesante. Yo creo que en realidad uno en política analiza regularidades y excepcionalidades, ¿no? Lo cierto es que la derrota del peronismo en 1983, con esos candidatos, con esa conformación, con ese sedimento que traía de los años duros de los 70, digamos, la derrota del peronismo fue la excepcionalidad, no fue la regla. La victoria del radicalismo fue la excepción, fue el hecho excepcional. Como la victoria de Macri fue el hecho excepcional. O sea, no olvidemos lo siguiente, el peronismo de todos modos superó el 40% de los votos en el 83, y en la elección contra Macri, digamos en el balotaje, Scioli pierde por apenas un punto y medio. Es mucho más contundente la elección de Milei en cuanto a la conjunción de fuerzas que logra articular su discurso, que la del 83. Y en definitiva, cuando uno también escucha el discurso de Alfonsín del 83, un discurso más cercano a la socialdemocracia europea, de ahí su apelación al discurso de los derechos humanos, que era precisamente, entendió claramente cuál era la demanda social de esos años, el tema de decir, basta de violencia y vamos a revisar el pasado para que no ocurra nunca más. El discurso socialdemócrata de Alfonsín nada tiene que ver con el discurso clásico del radicalismo. Es la excepción, es la excepcionalidad. Y lo que sucede en el 2001, fíjate cómo se produce un realineamiento de fuerzas. Por un lado, el Frepaso expresaba eso, lo que podríamos llamar la izquierda peronista, la izquierda que dentro del peronismo se opone al menemismo. O sea, el germen del Frepaso es el grupo de los 8. ¿Estamos de acuerdo? Parlamentariamente tiene un correlato. Germán Abdala, Chacho Álvarez, Darío D'Alessandro, Juan Pablo Cafiero, todos esos 8 diputados que de algún modo expresan la izquierda. Esto es lo que va a confluir en el Frepaso y esto es lo que va a confluir en la alianza. ¿Y qué es la otra pata de la alianza? La convivencia entre dos sectores completamente diferentes, con identidades diferentes dentro del propio radicalismo. Por un lado, el del arruismo que expresa el viejo radicalismo de Galerita, el viejo radicalismo clásico, y el alfonsinismo. Y lo que implosiona es todo eso para dar lugar a dos nuevas identidades. Al macrismo concurren los radicales de las ruistas. Los radicales de las ruistas hoy están dentro del macrismo y han hecho carrera dentro del macrismo. Hernán Lombardi, por ejemplo. ¿Sí? Y el radicalismo alfonsinista más socialdemócrata, más de izquierda, se fue al kirchnerismo. Santoro, Moró, o sea, Moró en los 80 era una de las personas de diálogo directo con Alfonsín, no era un marginal dentro del sistema político. Entonces, yo creo que estos realineamientos se dan. Lo que tienen las mareas plebeyas, digamos, como concepto, es que atraviesan transversalmente al electorado y a la sociedad. La atraviesan transversalmente, no es que van corriendo fuerzas para un lado y para el otro. Por eso es que aparecen elementos que son preexistentes que ingresan en la nueva fuerza como parte componente. Decía, conservadores hubo en la construcción de la década infame junto con los radicales. En el peronismo converge un sector del radicalismo encabezado por Quijano, que precisamente es electo vicepresidente, y conservadores clásicos que después se van a llamar conservadores populares como los Solano Lima o Cámpora,
Cámpora, un conservador en la década del 40 que termina siendo el candidato de la tendencia revolucionaria en los 70. Estas cosas inexplicables, y aparte esto tiene que ver porque en definitiva todos somos plebeyos en este país. ¿A qué me refiero? La Argentina moderna inauguró la era plebeya. Somos todos en mayor o menor medida, si se quiere, si tenemos fortuna, seremos homines nobis, gente que ha incursionado exitosamente a construir una fortuna. No nos olvidemos de esto, no sé en cuántos países de América, sobre todo América Latina, con una conformación más oligárquica. Pienso en Chile, por ejemplo, en donde las 30 familias de la patria vieja chilena son las mismas que manejan el país hoy. 200 años después son las mismas familias. El caso argentino, no, nosotros tenemos el caso de un presidente nacido en una familia inmigrante, venido de Italia con 4 hermanos italianos y 4 hermanos argentinos, nacido en una provincia del interior del país, que es Corrientes, que llega primero a la universidad, se recibe y en una generación es electo presidente de la Nación. Hablo de Arturo Frondizi. ¿En qué otro caso, quiero preguntar algo. Sí. Bueno, yo hice una secuencia y un hilo conductor de que todos los grandes conglomerados se tornaban a minoría. Y Sí. cuando hablé del tiempo y de la otra variable, de la velocidad, ¿vos no crees que Milei se acerca muy velozmente a ser una próxima minoría? ¿Más rápido de lo que muchos creen? Puede ser. Posiblemente lo sea. Yo creo que el correlato en términos de teoría política de la velocidad, o sea, la velocidad es a la física lo que la volatilidad es a la política, de algún modo, ¿no? Entonces, por usar un término que es químico en realidad, la volatilidad, pero la volatilidad política tiene que ver con esto. Lo que yo estoy diciendo en la persistencia de esta marea es que vamos a tener que convivir, aunque deje Milei el gobierno, aunque la elección del año que viene sea desastrosa, lo que sea, aunque no consiga su reelección, vamos a tener que convivir en el sistema político, en la cultura política argentina, con la presencia medianamente importante de un conjunto social que piensa que el Estado es nocivo, que el mercado es el centro, que va a pretender de todos modos la voladura del Banco Central, o sea, y que tiene un discurso bastante intolerante frente a la ampliación de derechos democráticos, de las minorías, etc. Con esto vamos a tener que convivir. Entonces, independientemente si logran ser gobierno o no. Este es el gran dilema. Porque hasta ahora el sistema político democrático en estos 40 años no tuvo que enfrentar este desafío. No tuvo que enfrentar... ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con el tema de derechos humanos que para algunos sectores ocupa el centro del discurso político? Aparece después de 40 años una fuerza que rompe con el pacto democrático de aquel entonces y pone en duda eso sobre lo cual nadie dudaba. ¿Qué pasa con una fuerza política que pone en duda lo que ya lleva más de 10 años en el país, que es el matrimonio igualitario o la cuestión de identidad de género, y sobre la cual no dudaba? Entonces, existe o existía una minoría silenciosa que no estaba del todo de acuerdo con esto y hoy tiene la posibilidad de expresarlo y de ser representada políticamente en esas aspiraciones. Esto es lo complejo. No importa si van a ser gobiernos, si seguirán o no. Es la cuestión, ¿el sistema político está en condiciones de absorber una fuerza política que es precisamente antipolítica y antisistémica? Este es el desafío. Continuamos con las preguntas, le damos paso a Mariano Vinograd. Mariano. Con respecto a la convivencia con una marea plebeya que se ha expresado, suscribo. Lo entiendo y así lo refrendo. Decía Perón, peronistas somos todos, y actualiza Rubén, plebeyos somos todos. Y me parece buenísimo. Efectivamente, no tenemos en esto nada que ver ya ni con Brasil ni Uruguay. El plebeyismo que nos caracteriza. Muy interesante. Toda marea tiene una contramarea. Entonces decías que hubo 25 años de revoluciones entre 1890 y 2016
y el irigoyenismo en 6 años se apaciguó y se convirtió en el alvearismo. Lamentablemente no está hoy Storni, que lo considera el mejor gobierno de la Argentina. Después reaparece después de alvear y dura muy poco. Entonces, para no hacer futurología, sino apelar al pasado y a los clásicos. Esta marea plebeya que aparece ahora expresando todo aquello que la cuarentena puso en crisis. ¿Qué más podría venir? ¿Qué podría haber detrás de esa? El tema de la libertad, que yo me siento representado. ¿Reaparecerá? ¿Sabés quién es Poltroni? Este hombre, claro. Este senador formoseño que dice, Milei no nos está liberando. Y yo lo veo parecido. ¿Alguna reflexión tuya al respecto? No, a ver, el dilema entre la libertad y la seguridad es uno de los dilemas clásicos de la teoría política. Cuando existe un clima de excesiva libertad, hay una demanda por mayor seguridad. Y toda seguridad implica una restricción de la libertad. Veámoslo en el caso de lo que pasa en las últimas movilizaciones, lo que pasó, creo, ayer con los jubilados. Hay un protocolo ministerial que impide de algún modo la manifestación, porque todos aquellos que hemos participado en manifestaciones durante mucho tiempo sabemos que no se va por la vereda. Se corta calle y sí, y es molesto y sí, pero se trata de eso. La molestia causada por una manifestación tiene que ver con la visibilización de una demanda o un reclamo. Fue así desde tiempo inmemorial, desde que en este país se manifiesta. Ahora no. Entonces aparecen dispositivos de seguridad que impiden eso. Con lo cual, digamos, ¿cuál es el derecho que mejor se está tutelando? El derecho de la manifestación, el derecho de no pisar la calle, el derecho a la circulación. Entonces, digamos, la apelación a mayor libertad, porque también tenemos que situarnos de qué tipo de libertad estamos hablando. En la teoría política inglesa o de habla castellana no existe una diferenciación tan clara como sí tienen los italianos respecto a la teoría política. Los italianos hablan de liberalismo y de liberismo. El liberalismo es el conjunto de libertades políticas y los defensores de las libertades políticas. El liberismo, en cambio, es el término que ellos utilizan para denominar a aquellos que solamente defienden la libertad económica. Entonces, son dos cuestiones completamente diferentes, porque se trata, en particular, se trata de un libertarismo, de un liberalismo extremo que, por ejemplo, está en contra de que las mujeres dispongan libremente de su cuerpo. ¿Sí? Y está en contra de otro montón de libertad, está en contra de la identidad de género, está en contra de la autopercepción. Entonces, ¿de qué tipo de libertad estamos hablando? Eso es lo primero que tenemos que dilucidar, para después dilucidar el resto. Pero siempre, digamos, y vuelvo con esto, la teoría política siempre habla de la gran tensión entre la libertad y la seguridad. En algún momento la libertad para algunos sectores se transforma en excesiva y la demanda de seguridad reemplaza a la anterior demanda de libertad. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que dilucidar. No sé cómo se resuelve, simplemente comparto mis dudas con ustedes, nada más. Excelente respuesta, muchas gracias. Rubén, cuando hablamos de mareas, hablaste de grandes mareas, pero nosotros vemos siempre que hay unas pequeñas mareas, pleamar y bajamar diaria o semanal, y que podríamos asemejarla a las mareas con los ciclos electorales, años pares y años impares. Nos presentamos con un año impar en un futuro. Por otro lado, presentaste la idea de una persona y alguien que se tiene que enfrentar para generar esa polarización, pero ¿cómo estás viendo la aparición de terceras fuerzas que se meten entre estas dos para las próximas elecciones? A ver, a mí me gusta pensar más que la pleamar y la bajamar, que son fenómenos que desde la secundaria no frecuento y no quiero meterme en yerros con eso. Me gusta más pensar en los ciclos de Kondratiev, ¿no? Kondratiev, un matemático, un estadígrafo soviético que
se puso a ver las cuestiones de cómo se dan los ciclos económicos, ¿no? Entonces, Kondratiev hablaba de ciclos largos, en donde uno claramente ve los cambios de época, el ciclo comienza acá es el punto de inflexión, cae, vuelve a... Pero, a su vez, Kondratiev era tan meticuloso que se dedicó también a los ciclos cortos, esas pequeñas sube y baja en forma de sierra que atravesaban esos ciclos largos. Cuando yo hablo de mareas estoy hablando de los ciclos largos. Por supuesto que ocurren cortes tipo sierra en cada una de esas mareas. No es lo mismo el peronismo en el 47 del primer plan quinquenal, no es el mismo peronismo del año 51, no es el mismo peronismo del 55, no es el mismo peronismo del 73, no es el mismo posperonismo, digamos. Y es más, con los mismos personajes, o sea, y lo vemos hoy. ¿Cuál es el sentido ideológico claramente peronista que permite establecer una línea de común denominador, por ejemplo, entre Quintela, ¿sí?, y Jaldo, o entre Jaldo y Kisilov, entre Jaldo y Kisilov? ¿No? Es muy difícil de determinar. O entre Gildo Infran y Kisilov, digamos. Dentro del mismo aspecto, uno podría decir, ¿cuál es el peronismo que expresa Quintela, gobernador riojano? ¿Y qué diferencias y similitudes tiene con el peronismo que expresaba Carlos Menem, gobernador riojano? ¿No? Entonces, estamos frente a eso, no todo es igual. Lo que sí uno, a la distancia y a determinada perspectiva, solo puede ver siluetas o grandes movimientos. Para la diaria y para la coyuntura están los periódicos, y ya bastante confunden, digamos. Yo creo que la apuesta es tratar de ver lo que es permanente y separarlo de lo coyuntural, ¿no? Creo que la apuesta pasa por ahí. Muy bien, vamos a acercarnos a los últimos minutos de este encuentro. Tengo 2 pedidos de palabra y si alguno más quiere sumarse, aprovechen ahora o callen para siempre. El primero de ellos es Maxi Luján. Maxi. Bueno, Rubén, vuelvo a interpelarte. En el afán me siento liberal. En el afán de dilucidar al liberalismo, pienso que lo que se ha perdido en el país es esa capacidad de las libertades individuales, precisamente de cada persona. Justamente desde Frondizi, alguien muy cercano a mi familia, a mis antepasados, mi tío iba a ser embajador de Frondizi. Para esta parte, el argentino tenía la posibilidad de estudiar, de formarse como hijo de inmigrantes, de escalar socialmente y desarrollarse, algo que con el tiempo se fue perdiendo. Y que se profundizó estas últimas 2 décadas abruptamente, yo creo que perdiendo esa capacidad de planificar tu propia vida, aún poniendo lo mejor de sí. Creo que esa es la principal demanda que la política le ha dejado de responder al votante. Y creo que esa es la diatriba que tendría que resolver la política ante una alternancia posible contra este novedoso gobierno que viene a ofrecer una alternativa real o disruptiva a eso que todo el resto de los espacios políticos no brindaban, sino que brindaban de alguna manera u otra, más profunda o menos profunda, una especie de continuidad. No sé si estás de acuerdo o no. No, a ver, yo creo que este fenómeno político es disruptivo, no cabe ninguna duda. Que este fenómeno político es novedoso, no cabe ninguna duda. Y así puedo agregar un montón de cosas. Lo que me permito descreer es que venga a establecer algo nuevo. El cambio no necesariamente implica un cambio para mejor, porque en definitiva, a ver,
Y esto lo explico a mis alumnos de macroeconomía, en realidad no a mis alumnos de politología. La macroeconomía no consiste en otra cosa que darle a algunos quitándoles a otros. Es un juego de suma cero. Es un juego de suma cero. Cuando uno habla de la distribución, por ejemplo, del ingreso, uno habla de una torta que tiene determinada dimensión, por ejemplo, y que esa dimensión no es fácilmente alterable a voluntad, ¿no? La torta no crece de tamaño automáticamente, sí la demanda por una mayor porción. ¿Cómo se resuelve esto? Dándole una mayor porción a algunos, lo cual significa una menor porción a otros. Todo consiste en eso. Entonces, yo me descreo, mejor dicho, del concepto de cambio. No todo lo que viene con el cambio es mejor. Hay que ver claramente a quién se favorece y a quién se está perjudicando con todas estas políticas. Sí. Pero en esa redistribución, a mí me disgusta un poco el concepto de redistribución del ingreso, porque se deja de lado lo que es la voluntad individual, y soy fervientemente creyente de que la suma de las voluntades individuales son las que producen transformaciones sociales, políticas y económicas de fondo. O sea, no hay nadie que arbitrariamente pueda asignar o redistribuir la riqueza arbitrariamente y que sea bajo un principio de equidad, más que el propio individuo en su desarrollo o en su afán de adquirirlo. O sea, eso se logra en una economía de libre mercado, desde mi punto de vista. Hago ese impasse y te dejo continuar. No, está bien, es tu opinión, digamos. Lo que pasa es que todo esto es materia discutible. Aparte, yo no hablo de la redistribución de la riqueza, sino del ingreso, que es otra cosa. Son dos cosas completamente diferentes. Y sobre todo, la cuestión tampoco estoy de acuerdo con esta cuestión de que la suma de las partes genera necesariamente un todo. Un montón de papas adentro de una bolsa no dejan de ser un montón de papas aisladas adentro de una bolsa, ¿sí? La bolsa de papas no tiene mayor entidad que la suma de las papas. Una sociedad es algo mucho más complejo que la suma aritmética o mecánica de sus individuos. Simplemente eso, digamos, vos podés estar de acuerdo, seguramente no, yo tampoco con tu posición, pero o sea, lo importante es esto, todo es materia discutible, no existe una verdad revelada en esto, digamos. Entonces, es esto, o sea, lo que considero es, lo que sí, la economía es un juego de suma cero. Si alguien se lleva una mayor porción de la torta es porque alguien se está llevando una porción menor, porque aumentar el tamaño de la torta no es algo que dependa de la voluntad ni de los mercados, ni de los políticos, o sea, no aumenta automáticamente, se da a partir de un proceso, ¿sí? Entonces, esa es la variable independiente. La variable dependiente es cómo cortar la torta, ¿no? Pero el tamaño de la torta sigue siendo el mismo, con lo cual, frente a un mismo tamaño de la torta, el que se lleva una mayor porción está quitándole la porción a otro. Míralo desde donde lo mires. Podés decir que los sectores más vulnerables de la economía, cuando se llevan en AUH o en lo que sea una porción, se le están quitando a otro. Sí, es cierto. Es cierto. El tema es la valoración que uno hace respecto a eso. Si está bien, está mal, si está correcto o incorrecto. Y eso precisamente se llama equidad, porque la equidad no es lo mismo que la igualdad. La equidad significa tratamiento diferente para los que se cree que son diferentes y tratamiento igual para los que son iguales. Pero la equidad es, si querés, parte de la injusticia distributiva. Yo le tengo que dar más a este porque presenta características que el resto no tiene. Porque si no sería como que yo subiera a un ring a pelear contra Cassius Clay. Aparentemente, los dos tenemos el mismo peso de guantes, el mismo peso físico, el cuadrilátero tiene el mismo tamaño, pero el segundo tortazo me bajó. O sea, hay una desigualdad de origen que solamente puede ser corregida por políticas de equidad. ¿Y la equidad qué es? Una desigualdad.
hay veces se logra igual. Bueno, esto también es parte de la teoría política y de la teoría económica. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Es todo materia discutible. No, es que estoy de acuerdo, en realidad estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿eh? Ah, Abordándolo de diferentes lados, estamos de acuerdo. Lo que tal vez, precisamente esas políticas abocadas a devolverle esas herramientas a los que no poseen ese nivel de equidad. Esas es precisamente las herramientas que se le han retirado a ese votante que vos invisibilizado. Desde mi perspectiva. sí, Muy bien, sí. vamos a Es avanzar que, sí. con la última parte de la reunión. Le damos la palabra, si les parece, disculpe que los corte, a María Bernardes, Marcelo Rojas y Agustín Groya. María, te escuchamos. Bueno, se me hace complicado porque son tantos temas. Muy, muy buena la exposición del dictante, Gracias. muy buena la discusión de los compañeros. Me gustó mucho lo que dijo Pedro. Yo lo que veo que la única forma de alcanzar algún tipo de equidad es mejorar la educación. Pero no todo el mundo está dispuesto a educarse, aunque nosotros pensemos que mejorar el sistema educativo va a llevar el país hacia adelante, hacia el desarrollo. Hay gente que no quiere educarse. Hoy surgió una información desde el gobierno que el gobierno considera que el 98% de las personas están alcanzando la canasta, mejor dicho, el 98% de la alimentación estaría garantizada en las clases más bajas por las asignaciones de universal por hijo, planes, etcétera, porque aparte les van directo a ellos. Creo que es un dato un poco erróneo. Este tema de la velocidad que apuntó Pedro, yo creo que tiene mucho que ver. No obstante, si miramos la historia, ya que nos referimos un poco a los clásicos, es muy probable que en la elección legislativa la gente que está bastante enojada le dé un disgusto al oficialismo, pero que después, ante la falta de liderazgo entre las fuerzas políticas que se están presentando y las fuerzas de líderes, vote de nuevo a Milei en una reelección. No se extrañen de eso. No creo que haya en este momento un líder político que le haga sombra, por más que Milei está disgustando no solo en aspectos económicos, sino en el tema de desempleo, modos, castigo hacia las castas, que son muchas, y que no saben diferenciar. En este momento, el sistema educativo va a estar muy enojado con el tema del veto el financiamiento de las universidades, que creo que hoy se frenó por un rato, por un tiempito. Así que, bueno, es muy compleja la situación. Hizo muy bien acá el disertante también en aludir a la figura de Frondizi. Yo creo que tenemos que estudiar más a la figura de Frondizi, a pensar en un país en desarrollo. Y con respecto a la torta, si la torta no alcanza a ser distribuida en las porciones que más nos conformaría, tendríamos que aumentar el tamaño del bizcochuelo. En lugar de hacer una cheesecake finita así, vamos a tener que producir muchos más para tener un bizcochuelo mucho más alto y con más consistencia, y que la porción que me toque, por más que sea chica, sea mucho más por la altura de lo que es la porción chiquitita del cheesecake. No sé si se entiende. Bueno, muy buena la discusión. ¿Usted piensa que hay algún líder en este momento que pueda hacerle sombra a Milei en una reelección? No, yo la verdad no me dedico a la futurología. Yo veo grandes procesos que están ocurriendo, pero es más, parafraseando a Perón, que decía que la única y verdadera política es la geopolítica. También a nivel internacional, a nivel mundial, están produciéndose grandes cambios que no estamos visualizando con atención o con la debida claridad, y esto puede afectar claramente la política interna. Nuestro país ha sido siempre un país muy afectado por lo que sucede a nivel internacional. Es más, la decadencia y el advenimiento de las mareas han tenido mucho que ver en la Argentina con el escenario internacional. La caída de Irigoyen se produce con el crack del 29, Sí. que impacta, y el advenimiento de Perón
se produce en la posguerra con un escenario completamente diferente al que habían imaginado muchas fuerzas políticas. Entonces, en este barajar y dar de nuevo, hay que ver esto. Yo no sé para dónde va a rumbear la cosa, pero yo sí tengo claro que lo que está sucediendo a nivel geopolítico en el escenario internacional indudablemente va a afectar no solamente la posición argentina en el sistema internacional, sino la política interna de la Argentina también. No sé para dónde va a romper. Aquel que tenga la claridad de leer con mayor, valga la redundancia, aquel que pueda leer con mayor claridad todos estos elementos es el que en definitiva va a ser un contendiente para construir política para los próximos años. Puede llegar a ser presidente, puede no serlo, pero eso es una circunstancia. Digamos. Uno puede construir un candidato, pero no veo nadie en las fuerzas políticas que se estén abocando a construir otro candidato. Y con los que están, no creo que puedan hacerle sombra a Milei. Sí coincido con usted que la geopolítica influye, pero definitivamente en lo que nos puede pasar de aquí en más, y la gente no lo está viendo, y los dirigentes tampoco. A ver, yo lo que considero es que construir un candidato electoral hoy es una tarea de las agencias de publicidad. Construir política es otra cosa, y hay una orfandad muy grande. Cuando uno está discutiendo sobre personas, es la farandulización de la política. Nos preguntaban, no, porque el gobernador Kicillof le respondió por Twitter a... ¿Qué nos importa? ¿Quién está discutiendo las grandes ideas de un mundo completamente diferente que se nos viene encima? Se nos viene encima. Lo que va a determinar el mundo que viene, por ejemplo, a nivel hemisferio, a nivel país, y ya saltando a otro tema, ¿no? Es la cuestión si Estados Unidos va a seguir ocupando el lugar de liderazgo mundial que ocupó desde la posguerra en adelante, y sobre todo de los 90 en adelante. Y esto cambia todo el escenario internacional, cambia la forma de entender el mundo. Entonces, nadie está discutiendo esto. Nadie está discutiendo, por ejemplo, qué pasa con la cuestión de la hidrovía, el papel de Argentina en el sistema económico internacional. Nadie está discutiendo esto. Estamos discutiendo la farandulización. Que tal le contestó a Twitter, que se ofendió, que publicó una foto, que si le pegó, no le pegó, si... Nada de eso en realidad importa para la teoría o el pensamiento político o la estrategia política. Todo eso son efectos distractivos. Coincido con lo que usted dice, que hay que hacer política, que hay que pensar en políticas públicas, que hay que profundizar en eso, pero las elecciones hay que ganarlas y de ahí a eso que me referí, construir un candidato. Muchas gracias, disculpe. Muy bien. No hay problema. Vamos a Marcelo Rojas Panel, después a Agustín Croyat y cerramos la reunión. Marcelo, te escuchamos. Vamos a tratar de ser rápidos. Dale. Primero, agradecer la disertación, estuvo muy interesante, muy buena. Después me quedé pensando cuando nombraste esas diferencias en votos, diste 3 periodos, ¿no? El de Luder y Alfonsín, Alfonsín y Luder. Después nombraste la de Macri con muy poquita diferencia. Y me pareció como que te sorprendiste, o nos sorprendimos todos, con la diferencia en la segunda vuelta entre Milei y Massa. Sí. Yo creo, mi opinión, no soy veterinario, no soy politólogo, pero mi opinión es que yo noto mucho hartazgo en un grupo de gente de una cierta política que muchos se cansaron, sobre todo los jóvenes, que tal vez de donde hubo más diferencia de votos. Y la gente no quiere volver a la política esa de antes, por eso votó a mucha cantidad a Milei. Y lo otro que estaba pensando es que tal vez nos estamos equivocando en creer que este gobierno es solamente libertad económica. Yo creo que no es solo libertad económica. La gente no busca solamente la libertad económica,
sino también buscó otro tipo de libertad que la perdimos durante estos 4 años que pasaron y durante menos durante 20 años, pero estos últimos 4 años la perdimos mucho. Eso es lo que te quería comentar. Gracias. ¿Te puedo pedir una breve precisión de las libertades que vos decís que no son económicas, que se han perdido? No, que se han perdido ahora, no, al revés. No, que se han perdido Bueno, desde hace... En la pandemia, por supuesto, perdimos muchísima libertad, eso no hay ninguna duda. Sí. La libertad en poder hablar ciertas cosas que no lo podíamos hacer en todos los medios. Había medios muy comprados por el gobierno. Posiblemente haya también ahora, pero en ese momento había más. Y otras libertades que habíamos perdido, bueno, sobre todo para mí la libertad de opinión, ¿no? Eso fue lo que creo que perdimos muy importante. Uh-huh. Genial. No, era para saber, para precisar más, porque no me había quedado claro a mí. Yo lo que noto es que la juventud, porque lo hablo con hijos, con yernos, con amigos de ellos, todos, estaba muy disgustada con la clase de política, sea quien sea, que hubo antes, y que estaba buscó un cambio. Y ese cambio, bueno, lo vio en Milei. Y eso, evidentemente, fue así, me parece. Sí, no me cabe ninguna duda que, a ver, el cambio es un significante vacío, diría Laclau, ¿no? No significa nada. ¿Qué significa cambio? Quiero el cambio. ¿Qué es un cambio? O sea, es una palabra indeterminada, pero que seduce mucho, ¿no? Uno en realidad quiere el cambio todos los días y uno enfrenta los cambios con mucho temor. En lo individual uno se supone que es partidario de los cambios, etcétera, pero todos los cambios producen estrés, conflicto y temor. Imagínense el tema de cambiar de trabajo, mudarse, cambiar de pareja, cambiar de lo que sea. Todos los cambios son traumáticos, pero en el discurso es muy seductor, porque siempre hay algo de la realidad en la que vivimos que nos insatisface. Entonces, la idea de cambio. Ahora bien, en esa indeterminación de la idea de cambio como significante de la política, no me cabe ninguna duda de que Milei supo condensar el discurso del cambio mucho mejor que cualquier otro. Y sobre todo mucho mejor que Cambiemos, que hasta ese momento tenía casi el monopolio o la marca exclusiva del cambio en la Argentina. Y lo hizo a través de una construcción populista muy bien armada. Es decir, vengo a destruir la casta. ¿Qué es la casta? Es tan indeterminado como el concepto de cambio. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la casta? Significantes vacíos. Significantes vacíos, pero que tienen en determinadas épocas cierta efectividad y que seducen electorados, ¿no? Lo que ha quedado claro, que no pasó en el 2001, es que la pandemia, así como la crisis del 2001 se lleva puesto al radicalismo, que desde entonces es un partido que ni siquiera aspira a la presidencia, digamos, no da pie con bola, o sea, ha sido desde el 2015 en adelante el partener del PRO, un partido mucho más nuevo que el radicalismo, sin duda, pero así como las fuerzas políticas tradicionales implosionan en el 2001, en el 2021, luego en la pospandemia, lo que implosiona es el peronismo, que hasta entonces había quedado a salvo de todos los balazos. De todas las esquirlas que había quedado a salvo el peronismo, lo que implosiona es esto. Y el peronismo sigue apegado a una memoria cuando en realidad lo seductor es el cambio. ¿A qué me refiero con esto? Julio Bárbaro tenía una frase que a mí me parecía brillante, era una boutade muy linda, que decía, el peronismo es un recuerdo que da votos, ¿no? Yo diría que después de la pospandemia, el peronismo es un recuerdo que ya tampoco da votos. Entonces, pero sigue estando.
Y es una fuerza política en la Argentina que medianamente logra congregar el tercio del electorado como mínimo. En algunas etapas más, en otras menos. Bueno, no es tampoco para desestimar. Yo creo que más allá de que pase la marea libertaria va a retener una porción muy importante del electorado. Hablando de cambios, vamos a cambiar la pregunta por nuestro último orador que está esperando hace un rato ahí en la calle en La Rioja. Agustín Croyat, te escuchamos y con vos cerramos el encuentro. Dale, Agustín. Rubén, no entiendo bien tu referencia a la distribución de la torta y coincido con María con que, digo, para dar un ejemplo, si alguien que sabe generar valor transformando algún recurso natural, en fin, genera ese valor, ¿por qué es que sí o sí al sacarle a uno o al darle a uno o al dejar que uno acumule más se le quita a otro? Bueno, pues es un juego de suma cero, porque la torta es finita y la demanda por una mayor porción de torta es infinita. Es clásico, la torta se va a terminar. O sea, la torta no crece a medida que se la corta, o en todo caso no crece a la misma velocidad. Pero todos los recursos no fueron extraídos ni explotados, disponibles en la esfera, en el planeta, ¿no? No entiendo la Digo, que reflexión. quedan recursos por sacar y transformar o generar. Están Sí, hablando claro. de tortas diferentes. A ver, sí. Bueno, en realidad, a veces pienso en la metáfora de la torta, es mucho más fácil para entender qué porción del producto cada sector se lleva y cada persona se lleva. Pero el producto, el crecimiento del producto es parte de un proceso mucho más largo y mediado en el tiempo que el tema del deseo de distribuir. A eso me refiero. Y siempre es un juego de suma cero. Lo que se lleva a alguien no se lo lleva a otro. Pero con todo, agarrá tu billetera y digamos, puedes hacer distribucionismo soviético, tener 10 billetes de 1.000 pesos. Y si lo das a cada hijo tuyo, tener 10 hijos, le dan 1.000 pesos a cada uno. Cuando le diste a alguien 2.000, hay alguien que no recibió nada. ¿Sí? Entonces, esto es así. Es un juego de suma cero por eso. Lo que gana uno, lo pierde el otro. Rubén, hemos hablado de olas, de mareas, de tortas, de tiempo, pero llegó el momento de que tenemos que despedirnos. Te pido solamente 2 palabras para despedirte de esta platea y hacemos el cierre de la reunión. Bueno, no, por mi parte simplemente agradecer esta oportunidad de poder... yo he escuchado en varias oportunidades acá la palabra disertación. Me queda grande la disertación. Yo simplemente he traído algunas pequeñas reflexiones para compartirlas con ustedes y en todo caso compartir con ustedes la angustia de la duda más que la satisfacción de la certeza. Les agradezco a cada uno de ustedes la atenta escucha, agradezco las preguntas y espero que nos podamos ver en alguna futura ocasión. Rubén, los agradecidos somos nosotros por tu tiempo, por tu iluminación hacia nuestras mentes y las puertas están abiertas para que te sigas sumando al Club Antropoceno en próximas emisiones. Señoras, señores, punto final a este encuentro. Nos vemos aquí en 7 días en Antropoceno. Gracias a todos. Antropoceno.